Hola queridos amigos de YouTube, he hecho este vídeo para hablaros de mi nuevo libro, Nazismo y Sionismo, la colonización sionista de Palestina. Este libro se acaba de publicar recientemente, principios de enero de 2020, en la editorial Mandala Ediciones. Tiene unas 146 páginas, un estilo bastante sencillo, se lee bastante bien y su precio va entre 9,50 y 10 euros. Yo me llamo Iván Gómez Avilés y mi línea de investigación es digamos, temas alternativos o menos conocidos de la historia. Tengo otras publicaciones sobre la influencia del esoterismo y las ciencias ocultas en el arte, otro libro un tanto polémico sobre la práctica del infanticidio en la Iglesia Católica y en los conventos, como forma de ocultar los niños no deseados, por la ruptura del celibato. Y este tema también es un tanto polémico. Lo que me mueve a escribir es bastante la injusticia y la hipocresía. Lo que hago básicamente en el libro es comparar la ideología sionista con el nazismo, porque tienen desde mi punto de vista bastantes paralelismos a nivel ideológico. Esto no tiene nada que ver ni con la religión judía, ni contra los ciudadanos del Estado de Israel. Es simplemente un análisis crítico de esta ideología, que el sionismo es un movimiento ultranacionalista que defiende a toda costa la fundación de un Estado judío en Palestina, pues sin importar las consecuencias. ¿Por qué he escrito este libro? Porque, a ver, es un tema que no es tan fácil encontrar fuentes objetivas, o hay publicaciones pro-palestinas o pro-sionistas que defienden uno u otro punto, y yo con este libro lo que quería es hacer una crítica global. De hecho, tengo un apartado que analiza el conflicto palestino-israelí, lo divido en tres puntos: hechos objetivos, versión palestina del conflicto y versión sionista, para recoger todo tipo de opiniones, todo tipo de fuentes. Recojo mucha literatura de judíos progresistas que critican el Estado de Israel, fuentes pro-palestinas, recojo información sobre el tema de la propia embajada de Israel. Entonces, creo que es una investigación bastante objetiva. Hablo también de terrorismo y, bueno, el Estado de Israel critica bastante a los palestinos, ¿no? Les tacha de terroristas cuando ellos han levantado el Estado judío en Palestina a base de atentados terroristas contra el mandato británico y contra intereses tanto británicos como árabes. Lo que más me molesta es que el Estado de Israel explota hasta la saciedad el holocausto nazi, cuando realmente está haciendo algo similar contra el pueblo palestino. No quiero comparar aquí la política de exterminio masiva y organizada que hizo el Tercer Reich contra la población judía. En el caso del Estado de Israel son políticas más de desgaste, no hay un exterminio planificado, un exterminio masivo. Esto lo quiero dejar claro. Y bueno, trato temas también un poco controvertidos, como la teoría de los házaros. De esto no lo digo yo. Por ejemplo, el profesor de Historia de la Universidad de Tel Aviv, Shlomo Sand, trata este tema y bueno, pues realmente lo que dice es que los judíos que colonizaron Palestina a finales del siglo XIX, porque hay que destacar que la colonización sionista de Palestina empezó a finales del siglo XIX, se aprobó en el primer Congreso Sionista de Basilea en 1896-97, y luego sí que es verdad que con el nazismo se intensificó, pero bueno, hay que dejar claro que empezó antes, mucho antes, y también como consecuencia de los pogromos que sufría la población judía, sobre todo en Europa del Este, en el imperio zarista, Rusia, Ucrania. La teoría de los házaros dice básicamente que los judíos que colonizaron Palestina desde finales del siglo XIX son judíos askenazín. La mayoría de los ciudadanos del Estado de Israel serían de esta etnia, askenazín, y procederían de judíos convertidos en la zona del Cáucaso, en el antiguo imperio házaro, más o menos alrededor del 6 después de Cristo, el siglo 6 después de Cristo, con lo cual no tendría nada que ver con los judíos bíblicos, porque una de las teorías que dice Israel para defender su Estado es que ellos vivieron allí hace 2000 años, que es su tierra, porque lo dice la Biblia. Bueno, yo no soy partidario de tratar el conflicto palestino-israelí remontándonos a ese tipo de teorías. Vamos a ver, el Estado de Israel es una realidad hoy en día y hay que analizar el conflicto y buscar soluciones dentro de las herramientas o dentro de la situación que tenemos hoy en día. El Estado de Israel no se puede desmontar, allí viven 5 o 6 millones de ciudadanos judíos y es obvio que
el Estado de Israel no se puede eliminar. Y también hay que buscar una solución justa a la situación de la población palestina, pero con un enfoque actual. Remontarse a si yo estaba aquí antes o tú estabas aquí o no sé qué, bueno, yo menciono este tema porque lo veo interesante, pero como digo en el libro, todos los países han inventado, o sea, para justificar su presencia en un territorio, pues bueno, han creado un pasado heroico, etcétera. Bueno, Israel no es el único país que utiliza estas artimañas. Y bueno, analizo los objetivos comunes entre nazismo y sionismo. Los nazis querían a los judíos fuera de Europa y los sionistas también, porque si no se va gente a Palestina no se puede fundar ningún estado. Hubo acuerdos comerciales también entre el sionismo y el nazismo. Cuando Hitler llegó al poder, los judíos alemanes hicieron una campaña de boicot de sus productos. Entonces el movimiento sionista hizo un pacto con el Tercer Reich, es decir, nosotros os dejamos aquí a los judíos tranquilitos y a cambio vosotros dejáis salir a judíos con capital hasta unas 4.000 libras, que era una fortuna en la época, para que emigren a Palestina. Como los alemanes incaudaban las propiedades a los judíos, dentro de este acuerdo los judíos podían emigrar hasta 4.000 libras, y lo que hacían es, para evitar la fuga de capitales, que Alemania no la permitía, compraban productos, materias primas en Alemania, emigraban a Palestina, cuando llegaban allí las vendían, recuperaban su dinero y pagaban una comisión al banco que se ocupaba de esta transacción. Ese era el proceso. ¿Qué pasa? Que gracias a este pacto los judíos cogieron ventaja con respecto a los palestinos porque pudieron comprar más tierras, conseguir armas, etc. Y además, lo gracioso de todo ello es que se enriquecieron dentro de este acuerdo muchas empresas alemanas, una de ellas IG Farben, cuya filial Deges era la que comercializaba el gas Ciclón B, que sirvió para exterminar a millones de judíos. Con lo cual vemos lo que le importaba al movimiento sionista, lo que le ocurriese a los judíos, sobre todo a los no sionistas, los que se querían quedar en Europa, que eran la mayoría. Hasta que no se puso la cosa fea, no querían salir de allí, porque allí vivían bien. Entonces vemos este tipo de cinismo, ¿no? Es lo que analizo yo en el libro, del movimiento sionista. Y bueno, hago una conclusión final en la que comparo las políticas segregacionistas del movimiento sionista con las leyes de Nuremberg. Hay ciertos paralelismos, por ejemplo, las leyes de Nuremberg prohibían los matrimonios mixtos, prohibían que los alemanes empleasen a mano de obra judía. Cuando empezó la colonización sionista de Palestina también estaban prohibidos los matrimonios mixtos entre judíos y palestinos. Los judíos a los que el Estado otorgaba una parcela de tierra no podían emplear a mano de obra judía palestina, porque si no les multaban o les quitaban la tierra. También los que adquirían la tierra, había que acreditar varias generaciones de ascendencia judía materna para que el Estado te pudiese dar una parcela de tierra. Bueno, hay ciertos paralelismos que yo trato en este libro. Y finalmente, bueno, el libro incluye bibliografía, incluye también un apartado sobre Israel y Palestina en el cine, en el que se recogen diferentes películas que tratan ambos puntos de vista, el holocausto nazi, la situación de Palestina actualmente, la fundación del Estado de Israel, etc. Y bueno, estos más o menos los temas así que trato, y un estado de la cuestión bastante amplio en el que se analizan muchas fuentes. Y bueno, espero que os interese este tema. Incluyo también documentación original, la transcripción de la entrevista que tuvo el muftí de Jerusalén con Hitler en 1941 para ofrecer su apoyo a Hitler en la Segunda Guerra Mundial a cambio de que los alemanes propiciasen la fundación de un Estado árabe en Palestina. Otro documento original del Archivo Federal de Alemania en el que el movimiento sionista hace una propuesta similar al Tercer Reich. Y esto sería todo, y espero que os interese este libro. Y bueno, tengo otras ideas para otros libros, iré publicando en YouTube. A medida que vaya publicando los libros, iré publicando vídeos. Muchas gracias por vuestra atención.